Un video reciente del Chapo ha tomado por sorpresa a las redes sociales, presentando al ex líder del cártel de Sinaloa de una manera que nadie esperaba. En este material, sus abogados hacen afirmaciones impactantes. Aseguran que él no era el cerebro detrás de las operaciones criminales y que en realidad ha sido injustamente convertido en un chivo expiatorio. Lo describen como una víctima de maltratos en prisión, sometido a condiciones severas y despojado de un juicio justo. Esto nos lleva a preguntarnos si estas declaraciones son parte de una estrategia legal bien pensada o si hay algo más oscuro sucediendo tras las cortinas. Acompáñanos a explorar esta intrigante situación. Pocas figuras han capturado la atención del público, como Joaquín Guzmán, conocido mundialmente como el Chapo. Su juicio, que ha despertado un frenesí mediático, se ha convertido en un espectáculo de intriga y drama, donde el mundo entero parece estar sintonizándolo. Ávido por desentrañar los secretos de uno de los capos de la droga más notorios de la historia. Desde el momento en que comenzaron las audiencias, la sala del tribunal se transformó en un verdadero teatro. Los espectadores se agolpaban en las galerías, los periodistas luchaban por cada rincón y la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Todos los ojos estaban fijos en Guzmán, el hombre acusado de liderar uno de los cárteles más poderosos del mundo. Pero la defensa del Chapo no se queda atrás en este drama. Su abogado, Jeffrey Lichtman, lanza una narrativa que desafía las acusaciones con una simplificación engañosa. Su cliente no es el cerebro criminal que la fiscalía pinta, sino un simple peón atrapado en un juego que lo supera. Según Lichtman, Guzmán es un hombre de origen humilde, carente de la inteligencia y la astucia necesaria para dirigir un imperio global de la droga. En esta historia, el verdadero titiritero sería Ismael Zambada García, conocido como el Mayo, a quien Lichtman señala como el verdadero líder del cártel de Sinaloa. La estrategia de Lichtman busca desmantelar el caso de la fiscalía al desplazar la culpa del Chapo al Mayo, presentándolo como un mero soldado de infantería en una guerra que, según la narrativa, no comprendía del todo. Esta es una jugada astuta, diseñada no solo para salvar a su cliente, sino también para manipular la percepción pública y judicial, reconfigurando la narrativa del narcotráfico y poniendo en tela de juicio la complejidad de un sistema criminal que trasciende las acciones de un solo individuo. Sin embargo, esta defensa parece una artimaña bien pensada, un intento desesperado de transformar a un criminal de alto vuelo en una víctima. Es fácil ver a través de esta jugada. Desviar la atención hacia otro líder del cártel no hace que el Chapo no sea menos culpable, sino que revela la fragilidad de su defensa. Al final del día, se trata de un hombre que, a pesar de su humildad, eligió un camino lleno de violencia y traición. La realidad es que, aunque sus abogados intentan pintarlo como un simple peón, él mismo es un símbolo de la brutalidad y la ambición desmedida que caracteriza el mundo del narcotráfico. Este juicio no es solo una lucha legal, es un enfrentamiento entre la imagen construida de un hombre y la realidad de sus crímenes. El Chapo puede intentar deslizarse de la culpa, pero el peso de su pasado lo persigue, y al final del día, la historia no olvidará tan fácilmente a quien ha dejado un rastro de dolor y sufrimiento en su camino. Jeffrey Lichtman no está solo defendiendo al Chapo, está jugando una partida maestra de ajedrez en la sala del tribunal. Su táctica consiste en sembrar la duda en la mente del jurado, como si se tratara de arrojar una sombra de incertidumbre sobre todo el proceso. En medio de este juego, el testimonio de Jesús, el Rey Zambada, un antiguo miembro del cártel de Sinaloa y hermano del Mayo, se convierte en una de las piezas más explosivas del rompecabezas. Este tipo tiene historias que cuentan más que 1000 palabras sobre cómo realmente funciona la organización criminal. Imagina esto: Zambada relata audaces fugas, operaciones clandestinas y la cruda realidad de la vida dentro del cártel. Su testimonio no es solo un simple relato, es un vistazo inquietante a lo que ocurre entre las sombras. Hablando con una franqueza impresionante, el Rey ofrece una rara visión sobre la jerarquía del cártel y cómo él y el Chapo manejaron todo, desde la logística hasta el soborno. Es como abrir la puerta a un mundo que la mayoría de nosotros solo vemos en películas. Zambada no escatima en detalles. Describe cómo la élite del cártel lleva una vida de lujos desenfrenados, pero también cómo esa opulencia viene acompañada de una brutalidad feroz para mantener el control.
Sus relatos sobre la participación del Chapo son claros. El hombre que intenta hacer pasar por un simple peón en este juego es en realidad un jugador clave. Y aquí es donde las cosas se complican. Este testimonio no es solo un detalle más del juicio, es un bombazo que puede cambiar la narrativa por completo. A medida que Zambada saca a la luz todos esos secretos, el jurado y el público no pueden evitar preguntarse cuántas verdades más están escondidas detrás de esta fachada criminal. Mientras Lixman intenta hacer que el Chapo suene menos culpable, la intriga crece. ¿Estamos ante un espectáculo legal o ante un verdadero thriller lleno de giros inesperados? El mundo está viendo y todos estamos a la expectativa de cómo se desenredará esta compleja historia de poder y traición. En el juicio del Chapo, la trama se vuelve cada vez más enredada y la acusación ha armado un relato que contradice completamente lo que su defensa ha intentado presentar. Las pruebas son contundentes, enfocándose en las famosas fugas de Guzmán de prisión de máxima seguridad. Para la fiscalía, estas escapadas no son solo hazañas de película, son una clara señal del poder que tenía al mando del cártel de Sinaloa. Según ellos, la capacidad del Chapo para eludir a la ley durante estos años es prueba de su influencia y de su vasto alcance. Pero aquí es donde la defensa entra en acción con su propia narrativa. Argumentan que esos escapes no fueron obra de un ingenio del crimen, sino resultado de la corrupción rampante en el gobierno mexicano. Insisten en que ciertos funcionarios, cómplices del verdadero jefe, el Mayo, facilitaron esas fugas, implicando que el verdadero tiritero todavía se mueve en las sombras, sin ser tocado por la justicia. Según ellos, los sobornos fluyeron y la corrupción alcanzó hasta presidentes y figuras políticas de alto rango. Así que en medio de esta batalla legal surge una pregunta intrigante. ¿Es el Chapo un astuto criminal que ha sabido navegar un mundo peligroso? ¿O es simplemente una marioneta en manos de quienes realmente manejan el juego? A medida que se presentan pruebas y testimonios, el juicio se convierte en un espectáculo cautivador, lleno de giros inesperados, y el público no puede evitar preguntarse qué revelaciones impactantes vendrán después. Todos estamos pendientes, atrapados en este relato de poder, engaño y luchas internas que trascienden las fronteras del cártel. En el corazón de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán hay un personaje que se roba el show: Ismael El Mayo Zambada. El abogado del Chapo, Jeffrey Lixman, no se corta al afirmar que el Mayo es el verdadero genio detrás de las operaciones del cártel de Sinaloa, mientras que el Chapo sería solo un jugador más en este ajedrez del crimen. Vaya giro de los acontecimientos. Esta táctica no solo busca cambiar la narrativa, sino que también siembra dudas en el jurado sobre la culpabilidad del Chapo, quien ha sido retratado como el villano por excelencia. Ahora imagínate esto: durante años, el Chapo ha sido el rostro del narcotráfico, capturado y paseado ante las cámaras como un trofeo de guerra. Su nombre resonaba tanto entre los buenos como entre los malos. Pero aquí viene la bomba. La defensa sugiere que todo esto es parte de una conspiración enorme, una trama que involucra a funcionarios de alto nivel, una novela de intriga al estilo de Hollywood. Al señalar al Mayo como el verdadero capo, Lixman abre la puerta a un mundo donde la corrupción llega hasta las esferas más altas del poder público. La defensa no se detiene ahí. Se atreve a afirmar que el Chapo es víctima de una colusión monumental. Según ellos, agentes antidrogas estadounidenses, políticos en México y hasta quienes deberían cumplir la ley han estado jugando en su contra, incriminándolo para proteger a los verdaderos culpables. Esto lanza una sombra inquietante sobre todo el proceso judicial. ¿Se pasaron de la raya y violaron los derechos del Chapo en nombre de la justicia, o su defensa es solo un intento desesperado por zafarse de la culpa? Con cada testimonio que se presenta, el juicio se convierte en un drama cargado de tensión. La línea entre la culpabilidad y la inocencia se vuelven cada vez más difusas. El público está atrapado, viendo cómo se despliegan estos hilos de corrupción y engaño. Así que, ¿quién es el verdadero villano en esa historia? ¿Es el Chapo o hay fuerzas más oscuras moviendo los hilos desde las sombras? Este juicio está lejos de ser un enfrentamiento entre el bien y el mal. Es un espectáculo que mantiene a todos al borde de sus asientos, esperando la próxima revelación exclusiva. La defensa de Jeffrey Lixman ha causado un verdadero revuelo desde el arranque, atrayendo las miradas críticas de la fiscalía y del juez que preside el juicio. Con un enfoque que parece sacado de un thriller, Lixman busca desmontar las acusaciones y sembrar dudas sobre las pruebas que la fiscalía presenta.
Sin embargo, muchos no se dejan engañar tan fácilmente y lo acusan de difundir teorías conspirativas que parecen más un truco que una estrategia legal. A pesar del escándalo que lo rodea, Leixman se mantiene firme, decidido a luchar por la inocencia de su cliente. Mientras el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán se desarrolla, el mundo entero está al borde de sus asientos, ansioso por descubrir qué hay detrás de la leyenda de este capo del crimen. Y en medio de toda esta tensión, El Chapo se encuentra tras las rejas en la prisión más segura de Estados Unidos, la ADX Florence, un lugar donde los muros son tan gruesos que cualquier intento de fuga parecería un cuento de hadas. Pero no olvidemos que este es el mismo hombre que se escapó de las manos de la justicia en 2 ocasiones, con fugas dignas de un blockbuster de Hollywood. En su primera fuga en 2001, se coló en un carrito de lavandería, con la ayuda de guardias corruptos que jugaron al juego. Luego, en 2015, hizo historia al cavar un túnel de 1 kilómetro completo con una motocicleta sobre rieles, que lo llevó directamente a la libertad. Estas escapadas no solo hicieron quedar mal al gobierno mexicano, sino que también mostraron cuán poderoso era realmente el Chapo. Ahora, con Estados Unidos decidido a mantenerlo en su lugar, es evidente que necesitará una prisión que realmente pueda contener a este maestro del escape. La tensión está en el aire y todos están listos para ver cómo se desarrolla este juego de gato y el ratón. La historia aún tiene muchos hilos por delante. La figura de Joaquín El Chapo Guzmán no solo ha capturado la atención del público, sino que también ha alimentado un sinfín de teorías conspirativas que intentan desentrañar los oscuros hilos que han tejido su historia de detención. Una de las teorías más comentadas sostiene que su captura fue un movimiento estratégico orquestado por las autoridades mexicanas, presionadas por sus homólogos estadounidenses. Esta hipótesis sugiere que al apresar al Chapo, México buscaba demostrar su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, apaciguando hacia sus aliados del norte. Después de todo, Estados Unidos llevaba años persiguiendo a este icónico líder del cártel de Sinaloa, y su arresto parecía una especie de trofeo para mostrar ante el mundo. Pero la trampa se complica. Otros analistas proponen que la detención de Guzmán va más allá de un simple gesto político. Argumentan que podría ser parte de un juego geopolítico más grande, donde actores internacionales, quizás agencias de inteligencia o gobiernos rivales, habrían tenido un papel crucial en su captura. La idea es que al eliminar a Guzmán de la ecuación, estas entidades podrían reconfigurar el panorama del tráfico de drogas en México, asegurando el control sobre el lucrativo negocio y alterando las dinámicas de poder a su favor. Así, el Chapo no sería solo un capo en el tablero del narcotráfico, sino un peón sacrificado en una partida de ajedrez mucho más amplia. No se puede ignorar además las luchas internas dentro de la política mexicana, que han sido un terreno fértil para la corrupción y el encubrimiento. Las acusaciones de complicidad entre funcionarios gubernamentales y cárteles ha sido una constante en la narrativa política del país. ¿Acaso la captura del Chapo fue un intento de limpiar la imagen del gobierno y desviar la atención de estas complicidades? Es un dilema inquietante que invita a cuestionar la integridad del sistema político y judicial mexicano. No es ninguna sorpresa que un antiguo narcotraficante haya lanzado una bomba durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, revelando que el expresidente Enrique Peña Nieto supuestamente recibió un soborno de $100 millones. Alex Cifuentes, quien fue testigo cooperante en el juicio de Nueva York, no es cualquiera. Trabajó codo a codo con Guzmán entre 2007 y 2013 y su testimonio ha dejado a más de uno boquiabierto. La declaración de Cifuentes llegó en un momento crítico, justo cuando fue interrogado por Jeffrey Leixman, uno de los abogados del Chapo. La pregunta era directa y cortante. ¿Guzmán pagó un soborno de $100 millones al presidente Peña Nieto? Sin dudarlo, Cifuentes contestó con un contundente: así es, en una corte federal de Brooklyn que se ha convertido en un escenario de revelaciones exclusivas. Pero eso no fue todo. El testigo también comentó que Guzmán le había dicho que Peña Nieto había solicitado un total de 250 millones. El mensaje era que el señor Guzmán no tenía que esconderse. Preguntó Leixman nuevamente, y otra vez Cifuentes sintió, insistiendo que eso era lo que el Chapo le había revelado. Este testimonio se ha convertido en el más directo sobre supuestos pagos de narcotráfico a un presidente mexicano que se ha escuchado hasta ahora en este juicio, que ha estado lleno de relatos de corrupción y tramas oscuras desde su inicio.
La explosiva afirmación hizo eco en el entorno político y la respuesta del expresidente no tardó en llegar. Horas después, Peña Nieto se mantenía en silencio, pero su portavoz rechazó rotundamente las acusaciones, calificándolas de falsas y difamatorias. En un clima de creciente desconfianza, estas declaraciones solo alimentan la especulación sobre las profundas conexiones entre el crimen organizado y el poder político en México. Sin duda, el juicio del Chapo no solo está desenmascarando a un narcotraficante, sino que también podría arrojar luz sobre la corrupción que ha acechado a la política mexicana durante años. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante, ha hecho un pedido formal para regresar a su país. Sí, así como lo oyen, el Chapo quiere volver a México. Y este hecho ha encendido un montón de especulaciones. En su conferencia matutina habitual, López Obrador mencionó que la solicitud llegó a la Embajada de México en Estados Unidos el 10 de enero y que su gobierno está considerando el tema a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mandatario dejó claro que a pesar de todos los delitos por los que Guzmán ha sido condenado, hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Esta declaración es realmente intrigante, porque invita a pensar en el complejo mundo de las relaciones entre el gobierno y figuras tan controvertidas como el Chapo. Sin embargo, no todo es tan sencillo. El canciller Marcelo Ebrard también abordó el asunto, reconociendo la existencia de la solicitud, pero no se mostró muy optimista. Está cumpliendo una condena ya, tiene una sentencia, entonces no le veo posibilidades francamente, dijo Ebrard, aunque se comprometió a revisar la solicitud con la fiscalía. Y así que ahí lo tienen, una situación que parece sacada de una novela de intriga política. ¿Podría realmente el Chapo volver a México? Aunque la posibilidad suena más que remota, es interesante ver cómo estos temas de derechos humanos, justicia y poder se entrelazan. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué implicaciones tendría esto para la política mexicana y la lucha contra el narcotráfico? Con un líder tan polémico como el Chapo en la conversación, definitivamente habrá más capítulos en esta saga llena de sorpresas. En medio de todo el revuelo, Refugio Rodríguez, uno de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán en México, ha lanzado una nueva acusación al asegurar que la extradición del capo al gobierno de Estados Unidos se dio bajo una violación de sus derechos humanos. Según Rodríguez, esta petición para regresar a México fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la hermana de Guzmán y Mariel Colón, una de sus abogadas en Estados Unidos. La extradición que ocurrió durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto fue gestionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el mando de Luis Videgaray. Sin embargo, Rodríguez no se anda con rodeos al afirmar que todo el proceso estuvo plagado de irregularidades. Según él, la entrega de Guzmán a Estados Unidos no respetó los derechos humanos del narcotraficante. Y más allá de eso, señala que la Suprema Corte de Justicia rechazó de manera injusta 2 solicitudes de amparo que intentaban evitar su extradición. La afirmación de que el procedimiento no se ajustó a derecho añade otra capa de complejidad a este caso, que ya de por sí ha estado lleno de controversias, sobornos y fugas dignas de una película de acción. ¿Hasta qué punto fueron vulnerados los derechos de Guzmán? Aunque muchos podrían no simpatizar con la idea de que un capo de su calibre tenga derecho a defenderse, las leyes internacionales exigen que se sigan ciertos protocolos sin importar quién sea el acusado. El hecho de que el caso del Chapo siga generando polémicas años después de su extradición refleja cómo el narcotráfico, la política y el sistema judicial en México estén entrelazados de manera que a menudo no vemos claramente. La pregunta queda en el aire: ¿habrá algo de verdad en las acusaciones de violación de derechos humanos o es una estrategia más para agitar las aguas en un proceso que sigue siendo uno de los más vigilados a nivel internacional? La detención de Joaquín El Chapo Guzmán ha estado rodeada de especulaciones y teorías que van más allá de la simple captura de un narcotraficante. En el complejo entramado de la política mexicana, muchos se preguntan si esta detención fue realmente un acto de justicia o si responde a intereses políticos más oscuros. Algunas voces insisten en que la captura de Guzmán podría haber sido una jugada estratégica para consolidar el poder, ajustar cuentas o eliminar a rivales incómodos dentro de las esferas más altas del gobierno. Lo más intrigante es cómo estas teorías señalan que la detención del Chapo coincidió curiosamente con eventos políticos clave, tanto a nivel nacional como internacional.
¿Fue su arresto una maniobra para mostrar un México comprometido con la lucha contra el narcotráfico, mientras se calmaban las exigencias de aliados como Estados Unidos? Es difícil no levantar una ceja ante la posibilidad de que actores externos, como gobiernos extranjeros o agencias de inteligencia, estuvieran detrás de esta captura, moviendo hilos desde las sombras para sus propios intereses estratégicos. Además, otras teorías más osadas sugieren que la captura de Guzmán fue una distracción perfectamente calculada para desviar la atención de los grandes problemas que asolan a México. ¿Qué mejor manera de hacer que el país entero mire hacia otro lado que con el espectáculo mediático de la caída del narcotraficante más famoso del mundo? Al poner los reflectores sobre el Chapo, las autoridades podrían haber escondido tras bambalinas los problemas económicos, los escándalos de corrupción o cualquier otro asunto que no querrían que saliera a la luz. Y por si fuera poco, las teorías más disparatadas no se quedan atrás. Desde rumores de rituales místicos hasta afirmaciones de intervención divina, hay quienes creen que fuerzas sobrenaturales jugaron un papel en la caída de Guzmán. Aunque estas historias suenan a puro folclore, reflejan la fascinación de la gente por el misterio e intriga que siempre ha acompañado la vida del Chapo. Al final, quizás nunca sepamos con certeza la verdadera razón de su encarcelamiento. Las piezas de este rompecabezas pueden estar tan profundamente enterradas en los laberintos del poder que nunca veamos la imagen completa. Pero una cosa segura, detrás de cada titular siempre habrá preguntas sin respuesta y secretos que quizás nunca se revelen. La relación de Joaquín El Chapo Guzmán con presidentes y altos funcionarios del gobierno mexicano no comenzó cuando ya era el narcotraficante más famoso del mundo, sino mucho antes, desde los primeros días en que empezó a construir su imperio. Desde los inicios de su carrera criminal, Guzmán supo tejer una red de contactos en los más altos niveles de poder, asegurándose de que su influencia llegara hasta las esferas políticas. Estos vínculos no fueron una simple consecuencia de su ascenso, sino una pieza clave en su estrategia para consolidarse como líder del cártel de Sinaloa. Esos lazos políticos fueron en muchos casos los que le permitieron operar con impunidad durante años, mientras construía una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Es increíble cómo los primeros años de Joaquín El Chapo Guzmán pasaron relativamente desapercibidos hasta que las balaceras de Puerto Vallarta y Guadalajara lo pusieron en el centro de la atención mediática. En este momento, estamos hablando de un joven sicario que apenas comenzaba a escalar en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, lo más llamativo es cómo la administración de Carlos Salinas de Gortari decidió actuar. La muerte del cardenal Posada Ocampos en el aeropuerto de Guadalajara fue el detonante que hizo que el gobierno se volcara en la captura del Chapo, como si fuera un esfuerzo de último momento para mostrar mano dura contra el crimen, justo antes de que terminara el sexenio. Y mientras tanto, en las sombras, el cártel del Golfo disfrutaba de sus días de gloria, gracias a una supuesta relación entre Raúl Salinas Lozano y Juan Nepomuceno Guerra, el fundador del CDG. Este tipo de conexiones entre el poder político y los grandes capos siempre ha estado ahí, pero el caso de Félix Gallardo es un claro ejemplo de cómo con el cambio de presidente, el tablero del narcotráfico se movía para favorecer a unos y aplastar a otros. La caída del jefe de jefes en 1989 dejó al Chapo y a otros subordinados en una posición vulnerable como simples jefes de plaza, esperando su momento para retomar el control. Al final, más que un golpe decisivo contra el narco, pareciera que cada captura era una jugada calculada en el ajedrez del poder. ¿De verdad era un intento genuino de frenar el narcotráfico o simplemente un movimiento para consolidar las nuevas alianzas en los cárteles, dejando a Guzmán como un peón a la espera de su gran ascenso? Todo esto huele más a estrategia política que a justicia. La trayectoria de Joaquín El Chapo Guzmán no es la simple historia de un narcotraficante que ascendió al poder. Desde sus primeros años, trabajando bajo la sombra de figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, hasta convertirse en el líder más temido del cártel de Sinaloa. Su relación con los círculos políticos ha sido un factor crucial para su éxito. Lo más impactante es que estas conexiones no comenzaron cuando ya era una figura consolidada del crimen organizado, sino que se fueron gestando desde sus inicios, cuando su poder y operaciones ya llamaban la atención de las más altas esferas. Desde la década de los 90, con las balaceras que sacudieron a México y la muerte del cardenal Posada Ocampos, hasta su captura y extradición, queda claro que la clase política mexicana
no solo coexistía con Guzmán, sino que en muchos casos negociaba y maniobraba en las sombras. La captura del capo no es necesariamente una victoria del Estado, sino una jugada dentro del tablero de poder, donde la fuerza del narcotráfico y la política han estado entrelazadas por décadas. Cada vez que Joaquín El Chapo Guzmán rompe su silencio, las autoridades y la opinión pública quedan en vilo. No importa si está tras las rejas, en una prisión de máxima seguridad, cualquier mensaje que emita, ya sea un pedido de regreso a México o una simple declaración, tiene el poder de sacudir las estructuras de poder. La figura de Guzmán sigue siendo un espectro inquietante que se cierne sobre los sistemas judiciales y políticos, forzando a los gobiernos a revisar sus decisiones, a defender sus posiciones y en muchos casos a mostrar sus grietas. Cada palabra del capo es como una pieza más en el rompecabezas de la corrupción y la influencia que sigue moldeando el panorama del narcotráfico en México, demostrando que aunque físicamente encarcelado, su presencia continúa desestabilizando el delicado equilibrio entre el crimen y la política. Y por supuesto, nosotros seguiremos por aquí para seguir hablando de estos temas tan controversiales. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.